¿cómo andan? Soy Matías de Mar del Plata. Hoy les voy a hablar del tema del aborto, tema que está muy discutido en la actualidad, pero no lo voy a hablar desde el punto de vista moral, es decir, no desde el punto de vista de si está bien o está mal el aborto. Si está bien o mal queda en lo que quiera pensar cada uno y ambas opiniones son respetables siempre y cuando obviamente tengan fundamentos. Tampoco lo voy a hablar desde el punto de vista político, ni del pañuelo verde o celeste, y mucho menos del punto de vista religioso. Me parece perfecto que la Iglesia le diga no al aborto, pero para mí este es un tema, por decirlo de alguna manera, civil, así que la Iglesia debería mantenerse al margen. Lo voy a hablar desde el punto de vista estrictamente legal. A ver, si les interesa saber mi opinión, yo personalmente estoy en contra del aborto, pero sí creo que se debería despenalizar. ¿Por qué? A ver, aclaro, esta es mi opinión personal, no la legal. Y creo que la que debe imperar es justamente la legal y no la mía. Pero pienso que se debería despenalizar, primero porque es un hecho que los abortos clandestinos existen. Y segundo, porque es un delito que está, por decirlo de alguna manera, institucional o socialmente ya despenalizado. De hecho, no existen casos de mujeres presas por haber abortado, sí de médicos. A ver, leí un caso de una mujer que estaba presa por un aborto, pero era bastante raro, porque era por un aborto espontáneo. Y si es un aborto espontáneo, no es delito. Incluso si es un aborto espontáneo, puede ser un aborto no querido. Así que yo creo que detrás de ese caso debería haber algo más que el aborto. Pero si ustedes conocen casos, díganmelos y pónganlos en los comentarios. Pero como dije, lo voy a hablar desde el punto de vista legal. Si bien lo voy a explicar de manera muy sencilla, vean entera la explicación porque si no, no la van a entender. Ya el proyecto fue enviado por Alberto, obviamente no porque a Alberto le interese el aborto, sino por populismo y para que se hable de esto en lugar del desastre económico y de cómo se prende fuego el país. Esa es la realidad de por qué Alberto manda el proyecto. O incluso por algo mucho más oscuro, muy bien pensado, por la calaña que nos gobierna, que se los voy a decir en un ratito. La pregunta es, ¿se puede aprobar este proyecto? A ver, aprobar este proyecto en el Congreso pueden aprobar lo que se les ocurra, ¿no? La respuesta sería que aunque el 100% de los argentinos estuviésemos de acuerdo con el aborto, lamentablemente no. Y no por los mismos fundamentos por los que no se podría aplicar, por ejemplo, la pena de muerte en la Argentina. A ver, con esto no estoy haciendo un paralelismo entre aborto y pena de muerte. Son dos cosas totalmente distintas y no están relacionadas, sino que digo que se puede explicar con los mismos fundamentos. Lo aclaro para evitar boludeces. Y los voy a explicar de una manera muy sencilla. Imagínense una pirámide. Esa pirámide determina la jerarquía de las leyes. A ver, esto de la pirámide no lo inventé yo, es la pirámide jurídica de Kelsen. La pirámide de Kelsen es categorizar las diferentes clases de normas, ubicándolas de una manera fácil para distinguir cuál predomina por sobre las otras. Constitución, ley, decreto, etcétera, etcétera. En la cúspide de la pirámide tenemos la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional, que son generalmente tratados de derechos humanos. Luego vienen las leyes nacionales, luego los decretos, luego las resoluciones, luego la sentencia de los jueces y por último los contratos entre particulares. Si no respetamos esto, muchachos, es lo mismo que vivir sin leyes. Si no respetamos esto, despidámonos de la República, despidámonos de la democracia e inventemos un sistema nuevo. Esta jerarquía de normas hace que una ley no vaya en contra o viole la Constitución Nacional, o que un decreto no pueda ir en contra de una ley y la Constitución, y así sucesivamente. Y si la vemos desde abajo a la pirámide, significa que la ley se tiene que basar en la Constitución, el decreto se tiene que basar en la ley, y así sucesivamente. Y si eso no se respeta, para eso está el Poder Judicial, que es el último control constitucional, y que declara
si una ley, un decreto o la norma de que se trate es inconstitucional o no lo es. Podemos poner como ejemplo el decreto de Alberto de prohibición de reuniones sociales, que en este video que te voy a dejar acá arriba expliqué por qué era inconstitucional, y un juez de la provincia de Mendoza, en una causa particular, así lo declaró. Pero volvamos al aborto. Como les dije, en la cúspide de la pirámide está la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional, que son los tratados que están enumerados en el artículo 75, inciso 22. Es decir, esos tratados son como la Constitución misma. Es decir, no son como, son la Constitución misma, son parte integrante de la Constitución. Entre esos tratados encontramos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o más conocida como Pacto San José de Costa Rica. Dentro de este pacto se establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley a partir del momento de la concepción. Y termina diciendo que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Es decir, y de conformidad a todo lo que les dije antes, esto es lo que establece nuestra Constitución Nacional, y por tanto el proyecto de ley es inconstitucional. Y esto, que es fundamento también de la pirámide de Kelsen, es más allá de cualquier tipo de convicciones personales, creencias religiosas, aspectos filosóficos o aspectos bioéticos que se puedan tener en el debate sobre el aborto. Podemos estar todos de acuerdo, por ejemplo, que en el momento de la concepción no hay vida, o podemos estar todos de acuerdo que al momento de la concepción no hay persona o es algo distinto a un ser humano. Pero ¿saben qué? No importa lo que pensemos nosotros, no importa lo que piense yo, no importa lo que piensen ustedes, porque ya está establecido en la Constitución Nacional a través del Pacto San José de Costa Rica, que dice que la vida es desde la concepción. Entonces, ¿podemos aprobar el aborto en la Argentina? ¿En estas condiciones? No. En estas condiciones sería lisa y llanamente cagarnos en la Constitución Nacional. Es como hacer un bollito con la Constitución y tirarla a la basura. Entonces, lo que hay que hacer si quisieran aplicar el aborto en la Argentina es reformar la Constitución Nacional, para lo cual el Congreso debería dictar la necesidad de la reforma, crearse un Congreso Nacional Constituyente, etcétera, etcétera. Y no solo eso, deberíamos además, y esto es muy importante, deberíamos denunciar el Pacto San José de Costa Rica y de esta forma Argentina dejar de ser parte del mismo. Con lo cual dejarían de tener protección constitucional innumerable cantidad de derechos humanos que se establecen en este pacto y solo para lograr el aborto. Pero también hay que tener en cuenta lo siguiente: si aprobamos esta ley, esto crearía un precedente peligrosísimo, porque si tan fácil nos cagamos en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales que se encuentran enumerados en el 75, inciso 22, el día de mañana puede aparecer un Hitler en nuestro gobierno, votado popularmente y con apoyo popular, que decida hacer lo mismo que ustedes y sacar una ley que vaya, por ejemplo, en contra de la Convención contra la Tortura, o sacar una ley que vaya en contra de la Convención sobre los Derechos del Niño, o sacar una ley que vaya en contra sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer. ¿No les parece peligroso? Bueno, eso es lo que están militando con esta ley. Ese peligro es lo que militan. Entonces, para no tener ese peligro hay que hacer las cosas como se deben. En este caso, no habría otra forma que reformar la Constitución Nacional. ¿Y saben qué? Les dije antes que Alberto podría llegar a estar mandando el proyecto por algo mucho más oscuro y muy bien pensado. A ver, yo desconfío tanto, pero tanto de este gobierno, desconfío tanto del kirchnerismo, y que son especialistas en hacer estas cosas y las hacen paso a paso, no importa cuánto tiempo tarden, que hasta podría decir que lo tienen pensado.
Y si no sale el aborto por su inconstitucionalidad y por todo lo que les expliqué anteriormente, con la excusa del aborto van a querer modificar la Constitución Nacional. Y el aborto será seguramente solo uno de los puntos a modificar. Será con el que hagan populismo y después van a modificar todo lo que se les ocurre y le convenga en nuestra Constitución. Y por el motivo de que esté entre esos puntos el aborto, vos fanático, vos feminazi, lo vas a apoyar. Y te va a importar 3 pelotas que eso nos lleve al fin de la República. Hay que estar atentos porque no podemos permitir eso. Ojalá me equivoque, ojalá esté equivocado en esto que estoy diciendo, pero por las dudas, acuérdense lo que digo. Por las dudas, guarden este video. Hasta el próximo video.